de nuevo con todos ustedes, programa Calle Libertad, estamos en Onda Luz Televisión y en la segunda parte tenemos como invitado una persona que ya ha venido en alguna ocasión al programa y se trata de Rafael Sánchez Saus. Él fue decano de la facultad, voy a decir algunas cosas que lo definen, aunque sería infinito el perfil, ¿no? Y aburrido en este caso, muy largo. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido rector de la Universidad San Pablo y actualmente él es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. Tiene innumerables publicaciones y reconocimientos. Él es de Sevilla, pero claro, lleva muchísimos años a caballo entre Sevilla y la ciudad de Cádiz. Rafael, buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes, Rafael, gracias por tu invitación. Bueno, estamos los dos en el mismo caso, estamos a caballo entre Sevilla y Cádiz y en tu caso también te vas bastantes fines de semana a la sierra, ¿no? Sí, yo la verdad es que vivo en un triángulo prodigioso entre Cádiz, en primer lugar, Sevilla, donde reside mi familia y donde naturalmente procuro estar con ellos el mayor tiempo posible, y Prado del Rey, que es donde creo que tengo el corazón la mayor parte del tiempo. Bueno, Rafael, te iba a preguntar una pregunta un poco, a lo mejor compleja o a lo mejor no. ¿Las ciudades de Cádiz y Sevilla se complementan como es mi creencia? Bueno, sobre eso sabes que hay hasta teorías y estéticas y muy afamadas, ¿no? Y se han dicho muchas cosas. Yo creo que sí, yo creo que son los dos polos, ¿no?, sobre los que gira pues toda la Baja Andalucía, todo el viejo reino de Sevilla, y son los dos estilos muy diferenciados en realidad. Cuando se vive y se tiene la ocasión de compaginar asiduamente dos ciudades como Sevilla y Cádiz, pues se da cuenta pues las grandes diferencias que hay entre ellas, pero al mismo tiempo pues efectivamente esa complementariedad. Es decir, yo creo que yo no podría vivir sin Cádiz, y creo que tampoco podría vivir sin Sevilla, pero la verdad es que a pesar de las molestias considero un enorme privilegio el haber podido tener esa vida, porque son ya muchos años, desde el año 80, pues efectivamente con un pie entre una ciudad y la otra, ¿no? ¿Tú antes de venir a trabajar ya a la ciudad, venías por aquí o tenías...? No, ¿verdad? No, prácticamente se puede decir que cuando yo vine para conocer la que iba a ser mi facultad, que entonces yo pensaba que iba a ser pues por poco tiempo, ¿no?, porque naturalmente yo en aquel momento tenía mi horizonte puesto profesionalmente en Sevilla, yo era muy joven, era la segunda vez o tercera que yo venía a Cádiz y siempre las dos estancias anteriores habían sido pues brevísimas, ¿no?, incluso de horas, ¿no? Y siendo pequeño. Entonces, para mí la ciudad fue un descubrimiento ya entonces, ¿no?, en aquel momento. Y aunque tardó todavía, como pasa siempre con las cosas importantes, tardó en calar todavía esta ciudad, en calarme a mí. Bueno, luego te has hecho un sitio de honor en la ciudad, eres una persona conocida y incardinada en el mundo de la ciudad. Lo que soy es viejo y ya no van con todo el mundo. Bueno, tú fundaste, en realidad, fuiste uno de los que fundaste la facultad hace ya 30 años, o sea, que has vivido... Más de 30. ¿No? Hombre, 80, claro, fue en el año 80, entonces, cuando yo llego a Cádiz, pues fuimos un pequeño grupo de profesores, todos en general muy jóvenes, que veníamos a reforzar la plantilla de lo que era el colegio universitario, que seguía funcionando y tenía sus profesores de colegio universitario. Pero nosotros vinimos a hacernos cargo del primer curso de la facultad, y entonces pues entramos pues media docena de profesores y yo era uno de ellos, que efectivamente éramos ya profesores de la Facultad de Filosofía. ¿Tú estabas entonces con Ladero, en el equipo de Ladero? Oye, yo estaba empezando Sevilla, a hacer con él la tesis doctoral, que después culminé unos años después. Y bueno, no se trata de decir del equipo, porque en aquel momento no se trabajaba en equipos de investigación y eso, pero vamos, yo sí, era mi maestro, yo estaba vinculado a él, aunque él ya para entonces ya no estaba en Sevilla, el profesor Ladero Quesada en aquel momento ya estaba en Madrid, estaba en la Complutense. Es que él me dio a mí clase y me impresionó especialmente, ¿no? Bueno, un grandísimo una maestro. Personalidad extraordinaria. Y entonces era muy joven, pues un hombre todavía se ha jubilado este año, con lo cual se ha jubilado este año, puede estar en los 70 años justos. Luego, si estamos hablando de hace 35 años o cosas así, pues imagínate que estamos hablando de un hombre de 35 años, pero que ya entonces era una primera figura. Una primera figura extraordinaria. A mí me impresionó mucho ese hombre. Creo que es el que más me impresionó en la carrera.
Bueno, Rafael, tú has participado en unas cuantas investigaciones últimamente. Por ejemplo, el año pasado, la Real Maestranza y la Academia de Buenas Letras de Sevilla, que es la parte, digamos, cultural de la Real Maestranza, te concedieron el premio, un premio por el trabajo llamado La Sevilla de doña Guiomar Manuel. ¿Quién era esta persona y cómo era esa Sevilla que tú has estudiado? Antes te comento, este premio es la tercera edición de ese premio. El premio se llama Cultura y Nobleza, tercera edición, solamente lleva 3 años, pero es un premio que verdaderamente en poco tiempo pues, ha conseguido pues, una resonancia grande dentro pues, de los medios de investigación históricos, ¿no? Porque se han fundido dos instituciones señeras de la ciudad de Sevilla, como una es la Academia Sevillana de Buenas Letras, que es la academia por antonomasia de la ciudad de Sevilla, y por otra la Real Maestranza de Caballería, que vamos a decir de ella. Y entonces pues también uno de estos casos pues de coordinación, de compaginación, que han conseguido pues cuadrar, creo, que un premio que verdaderamente pues tiene mucho interés, porque consigue algo que habitualmente no se relaciona, que es poner en relación el mundo de la nobleza, de las élites sociales, con el ámbito de la cultura, ¿eh? Es decir, es el premio Cultura y Nobleza, ¿no? Entonces yo tuve la suerte, pues hace ya unos años, en el curso de otra investigación, de encontrar una documentación muy buena sobre una personalidad histórica sevillana, una mujer que vive entre el siglo XIV y principios del siglo XV, que siempre ha tenido una enorme fama, muy mitificada en Sevilla, precisamente quizá pues por la falta de verdadero conocimiento histórico, y que es una mujer muy querida que todavía pues tiene calle en Sevilla, doña Guiomar Manuel. Esta señora pues es una señora muy rica, de los ambientes, podríamos decir, más que propiamente de la alta nobleza, pues digamos, aunque ella tiene una procedencia también hidalga, pues casi de la burguesía ciudadana de Sevilla, de finales del XIV y del principios del XV. Y en unos momentos muy difíciles para la ciudad, ella destina prácticamente toda su fortuna en un momento en que ella se queda viuda. Ella es muy rica, pero además es una mujer muy activa que, por lo que sabemos, gestiona directamente sus negocios, ¿eh? Esa idea de que las mujeres estaban marginadas y no hacían nada, eso es absolutamente falso, ¿eh? Las mujeres trabajaban mucho y en todas partes, ¿eh? Y esta mujer pues dedica sus bienes pues a auxiliar a la gente. Benefactora, ¿no? Benefactora de la ciudad, pero con una cualidad que la hace única. Sí. No solamente hace obras de caridad, muchas y muy importantes y de mucha significación en su momento, sino que también por primera vez, cosa que no había hecho absolutamente nadie, que yo sepa hasta entonces en España, hay precedentes así en Italia en ese momento y en otros países, pero en España nadie, destina una parte importante de su fortuna a, digamos, subvencionar obra pública para beneficiar al conjunto de la comunidad, ¿eh? Por ejemplo, ella es la responsable pues, del adecentamiento, el enlosamiento, el enlosado y de algunas de las principales calles de la ciudad en ese momento, o de llevar el agua a la cárcel pública, donde los presos literalmente se morían de sed en verano, porque cuando nadie los auxiliaba, ¿no? Y ella les lleva el agua. Y otra serie de actividades extraordinariamente benéficas. Entonces esta mujer pues representa, claro, pues un momento de una profunda crisis que se parece en muchos aspectos a la nuestra de hoy, económica, moral, política y tal, pues representa pues lo mejor de la Sevilla de la época. Y a mí me parecía que era también, por lo tanto, una persona que nos podía servir ahora a nosotros para mostrar cómo en los momentos más difíciles también es posible encontrar personas que se preocupan por los demás, que hacen el bien, que ofrecen esperanza y que por lo tanto ofrecen vías para la salida de las situaciones dificultosas y calamitosas. Claro que sí. Rafael, por supuesto que eso es así. Además, Estados Unidos, que tiene tan mala fama para otras cosas, y tengo leído y comprobado que es el país que más benefactores desde el punto de vista de la compasión, de la solidaridad, como se dice ahora, o de la caridad, pues tiene en proporción a la población y a sus capitales del mundo, ¿no? Me ha gustado y me ha interesado mucho ese cambio de esa Sevilla que llega a decaer bastante a finales del siglo XIV. Tú hablas de la matanza de la judería y a mí esto me interesa, qué pasó en ese momento, pero luego hay un resurgimiento tremendo que es anterior al descubrimiento de América. Cuéntanos un poquillo. Bueno, hay que decir que el siglo XIV, la segunda mitad del siglo XIV, es una época
durísima en toda Europa. En toda Europa, no es solamente en Andalucía, no es solamente en Castilla, no es solamente en España, es en toda Europa. Se habla de la crisis del siglo XIV, es un tópico, por así decir, de la historiografía. Entonces esa crisis se manifiesta pues, entre nosotros, en nuestra tierra, de muchas maneras. Efectivamente hay una crisis económica aguda, hay una crisis demográfica tremenda, pues como consecuencia también de las sucesivas oleadas de peste y otras calamidades que se suceden de todo orden, hasta terremotos, en fin. Tal. Entonces todo eso va abocando también, como consecuencia también de una crisis política aguda que acaba generando pues, la sustitución de la dinastía con el asesinato de Pedro el Cruel por su hermano bastardo Enrique II, pues todo eso supone también que los dos tenían grandes partidos que los apoyaban en la propia ciudad de Sevilla y que se enfrentan. Todo eso crea una crisis política, una crisis moral, una crisis en todos los órdenes y unas tensiones brutales. Muchas de esas tensiones pues, van quedando como aprisionadas, como agarradas en el cuerpo social. Y en buena medida encuentran, pues, digamos, su cauce pues, para aliviar toda esa enorme tensión social pues, contra aquellas personas que en aquel momento, pues, por eran ser raros, marginales, eran otros. Eran aquellos que estaban fuera del conjunto de la comunidad, que son los judíos, que era una judería muy importante, la que había en Sevilla en ese momento. ¿Es la judería que nosotros le llamamos hoy en día la judería, donde viven? Sí, la zona del barrio de Santa Cruz y San Bartolomé también. Esa es la zona en la que después se fundan sobre ella 3 collaciones, ¿no? Los barrios de la ciudad, pero bueno, pues es una zona muy importante de la ciudad, cerca del Alcázar, ya desde tiempos antiguos, porque siempre es la zona que hoy se puede, digamos, más protegida, más cerca del poder político y militar. Entonces, por una serie de circunstancias, sería muy largo de contar, se produce un estallido de violencia antisemita que comienza en Sevilla y se extiende pues, por toda Andalucía y después por buena parte de Castilla y también de la Corona de Aragón, es decir, que es un gran pogrom antijudío en 1391. Pero esto tiene una cualidad extraña que yo en el estudio que le dediqué a esta historia y a esta situación de crisis sevillana y a su salida, pues estudiaba, y es que en cierta manera esta catarsis vino a significar hasta cierto punto como también una especie de reacción del cuerpo social. Puede parecer increíble, esto es como en un estado febril que una vez que se produce la ruptura... Vuelve la cordura, ¿no? Vuelve otra vez la cordura. Y a partir de comienzos del siglo XV, pues sobre otras bases ideológicas ya distintas de las que habían imperado en la Sevilla del siglo XIV y tal, pues nos vamos viendo pues, la construcción paulatina, muy conflictiva, pero poco a poco, de una comunidad, pues digamos, sobre bases mucho más firmes que la que había anteriormente y de la que se pueden esperar pues ya frutos mucho más importantes de crecimiento en todos los órdenes. Es un momento de enorme progreso, crecimiento no solamente económico y social, sino en todos los órdenes del Reino de Sevilla, de Cádiz, no digamos, a partir también de esa época, del siglo XV, de Jerez, de todo el coincide con la recuperación del tráfico fluvial, el comercio y todo eso. Sí, bueno, la crisis del siglo XIV no acaba con el comercio internacional, ni con el tráfico por el Guadalquivir, ni por el tráfico de los antepuertos que se suele llamar, de Sanlúcar, del puerto de Santa María o de Cádiz, ni mucho menos, ¿no? Lo que a partir del siglo XV nos encontramos es una potenciación muy grande pues de esas vías navegables, de las rutas que se crean. Hay al mismo tiempo también desde finales del siglo XIV pues una ampliación muy grande de los espacios atlánticos con los descubrimientos que se están produciendo y comienzo de la colonización de Canarias, de Madeira, de las Azores, de la costa occidental de África. Entonces todo eso pues tiene un impacto pues muy grande en las costas ibéricas. Evidentemente ahí estaba Cádiz, igual que Sevilla, o sea, Cádiz va a recoger el fruto de todo ese movimiento inmediatamente. Rafael, tú también has estudiado la frontera nazarí, entiendo, la frontera entre los reinos cristianos y el reino de Granada. ¿Prado del Rey estaba en medio de esa frontera? Pues, mi queridísima villa de Prado del Rey estaba, yo creo que pasaba por medio, sí, porque allí está el castillo de Matrera, que es término de Villamartín, pero que está al lado justo de Prado del Rey. Era un muy importante castillo de la ciudad de Sevilla, que controlaba esa zona de la frontera. Pero un poquito más allá, pues yendo pues digamos desde Prado del Rey pues hacia la zona de Benaocaz, Ubrique, pues estaba el castillo de Aznalmara, que era también, pues, y que casi todo ese periodo
siglo XV y tal, siglo XIV, está en poder de los musulmanes. Luego la frontera está literalmente ahí, ¿no? Pues junto a las salinas estas tan estupendas de Prado del Rey, al pie del cerro de Istuzi, donde estaba también la villa en su momento de la ciudad de Istuzi, que a partir del siglo XII desaparece, pues prácticamente la frontera era toda esa zona. Ahora, claro, la frontera no es una raya que uno pinta en el suelo, es una franja pues que según los tiempos pues se corre un poquito más y tal, y es de suficiente anchura. ¿Y se nota, por ejemplo, o ha llegado alguna de esas características de frontera, de zonas tan especiales como son las fronteras en nuestros días, o ya esto está difuminado y ya no? Hombre, no ya tanto las características de la frontera, eso no, porque evidentemente ha pasado mucho tiempo, pero lo que sí queda es lo que podríamos llamar la huella de la frontera, no sus características, pero sí la impronta que dejó. Es decir, si hoy vemos por dónde iba la línea fronteriza entre el reino de Castilla, entre la Andalucía cristiana y el reino musulmán, nazarí de Granada, pues vemos que prácticamente coincide todavía hoy pues con las grandes zonas naturales de Andalucía, con las zonas pues todavía hoy pues con menos población, muchas veces con las zonas más subdesarrolladas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la época en la que los grandes espacios del Valle del Guadalquivir se repueblan, del siglo XIII al siglo XV, a finales del XV, se repueblan, se colonizan, se urbanizan, etcétera, pues toda esa banda fronteriza pues quedaba como una zona marginal que no se beneficia pues de esos momentos decisivos, digamos, de la estructuración de la vida andaluza. Quedan como zonas marginales que después, pues a lo largo del tiempo, cuando ya desaparezca la frontera, pues poco a poco pues se van a ir integrando, van a ir participando, pues digamos, del conjunto de los rasgos de la vida andaluza. Pero lo que ya nunca va a poder ser es una zona pues como la campiña cordobesa o como la Sierra de Aroche, son mundos ya claramente distintos. Y eso incluso se aprecia todavía, pues no solamente ya en los espacios naturales, sino hasta cierto punto también en la mentalidad de las gentes, todavía ciertas formas de vida. Bueno, todo esto que lo retrata maravillosamente es la gran novela El mundo de Juan Lobón. El mundo de Juan Lobón. Esa novela pues me di cuenta de hasta qué punto verdaderamente, desde el punto de vista humano, pues la frontera, en cierto modo, pues seguía viva. Una novela olvidada, en cierta forma, ¿no? Pues, yo pues la sí. leí hace muchísimos años de joven. No sé, si ya después se ha reeditado, ¿no? Se ha reeditado ¿no? Incluso varias veces, por lo menos un par de veces en los últimos años, pero la verdad es que sería una de esas novelas que tendrían que leerse, pues hombre, yo creo que en los institutos andaluces, de forma casi obligatoria, para conocer de verdad lo que era el mundo rural, también hasta cierto punto marginal, pero con mucha presencia en muchas zonas de Andalucía, y cómo ha marcado eso también la idiosincrasia andaluza. Sí. Me acaban de avisar, Rafael, que nos quedan 5 minutos. Bueno, pues yo nada. tenía pensado trasladarnos del mundo de la Edad Media al mundo actual, ¿no? Una voltereta. una voltereta temporal. Pero, en fin, ahora ya tenía tantas preguntas de ahora que no sé por cuál empezar. Bueno, pues vamos a empezar por nuestra Andalucía. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves ahora mismo estamos en un momento de impasse en el que la nueva vencedora de las elecciones, pues hay unas negociaciones? ¿Cómo estás viendo todo eso? Yo querría seguir hablando del mundo de Juan Lobón, pero Oye, vamos, si nos vamos a meter en el mundo de Susana Díaz. No, pues, hombre, yo veo todo eso pues como un observador interesado, naturalmente, en las cosas de Andalucía, porque estoy en mi tierra y aquí he vivido siempre, y pues con la preocupación natural de ver pues que pase lo que pase, aquí al final siempre haramos con los mismos bueyes, el mismo sistema, y que siempre estamos pues con las mismas cosas, porque bueno, ahora parece que hay una negociación pues obligada, ¿no? Hace 2 días pues oía yo a voz en grito a nuestra presidenta en funciones diciendo que ella tiene que ser la presidenta porque es la que más votos ha tenido. Y yo me pregunto, sí, mirando desde atrás, bueno, pues hace unos años pues no era la que PP más ganó y parece que eso no obligaba a nadie. Bueno, pues usted tiene una mayoría, pero no es una mayoría suficiente, luego usted tendrá que hacer algo para ganar esos votos, ¿no? Pero bueno, aquí parece que es que hay gente que tiene una especie de derecho de primogenitura, ¿no? Esto es que nos corresponde, además que lo dice así, es que esto
Andalucía. Me corresponde, esto es mío, ¿no? Y los demás, pues están aquí pues para hacerme la ola, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que harán los otros partidos políticos, pero vamos, si consienten eso, pues estas fuerzas que parece emergentes, ¿no? que se han configurado, pues si caen en ese error, pues me parece que va a ser su primer y último éxito en Andalucía, ¿no? Último éxito, sí. Mira, ya que me decías que querías volver otra vez a la historia, pues aquí tengo una pregunta que yo creo interesante para Cádiz, y es el tema de la reedición, creo, de esa historia de Cádiz, de la editorial Siles, que no sé si se ha hecho, si va a salir. Sí, bueno, en el año 91 se editó, me parece que fue en 4 tomos, pues lo que yo creo que sigue siendo ya hasta hoy pues la historia pues prácticamente canónica, ¿no? de Cádiz. A mí me correspondió en aquel momento, y lo agradecí mucho, pues el hacer la historia medieval de Cádiz, ¿no? Entonces, después de 25 años de aquello, pues naturalmente ha pasado pues muchísima agua, claro, por todas estas playas, y se ha publicado muchísimas cosas, se sabe muchas más cosas. Y entonces el editor, pues yo creo, Editorial Siles, pues con muy buen criterio, pues decidió hacer una segunda edición, pero muy revisada, corregida y ampliada, etcétera. ¿Y sale ahora pronto? Y entonces el tomo correspondiente a Historia Medieval, pues se entregó hace unos meses, y estamos pues a la espera del momento en que editorialmente se considere oportuno pues meterlo en prensa. Pero bueno, ese empeño editorial no es solamente de historia medieval, es de historia antigua, moderna, contemporánea. Es una obra muy importante, no porque haya hecho la parte medieval, que al final, pues después de todo hay que reconocer que dentro de la historia de Cádiz casi lo que menos importancia tiene, pero pues, es una obra, digo, muy importante para la historia general de Cádiz, y su coordinador, pues hay que recordarlo, es el profesor Bustos Rodríguez, pues que ha hecho en eso un gran trabajo. Hombre, yo a esa obra le tengo también una cosita, porque el profesor Millán Chivite me nombra en la época de la transición. Hombre, que sale uno ahí. Es que lógicamente hay que nombrarte, es que si no... Rafa, antes de irnos, hay un proyecto ahí de investigación internacional sobre fronteras en el mar, muy interesante también, ¿no? Bueno, todo eso está también vinculado al hecho de que la Universidad de Cádiz pues tiene un campus de excelencia internacional vinculado al mar, en todas sus expresiones. Los historiadores participamos ahí pues procurando tener proyectos de investigación pues relacionados con la historia marítima, con la historia pues de las relaciones internacionales del mundo marítimo, etcétera. Y hay ¿verdad? Es cierto, participamos en un proyecto de investigación pues, internacional que está liderado pues por el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de La Laguna, en Canarias, Eduardo Aznar, y en la que también historiadores gaditanos pues estamos presentes, y que yo creo pues que puede dar frutos muy importantes en los próximos años, porque naturalmente Cádiz pues no se explica sin sus relaciones marítimas ya desde la época medieval. Bueno, Rafael, no sé, mañana saco un artículo se llama Hispanofobia, sobre ese autodesprecio insólito que no se da en otros países de nuestra historia de España, incluido el siglo de oro, que antes tú y yo comentábamos, la maravilla que ha sido el siglo de oro, ¿no? Espero que te emplazo para que lo leas, porque yo creo que te va a interesar. Pues lo leeré con mucho gusto. Rafa, un verdadero placer haberte tenido otra vez. Igualmente. Y en fin, hasta siempre, como tú sabes. A tu disposición. Bueno, pues hemos terminado. Muchísimas gracias por haber estado ahí como siempre, y les emplazo para el nuevo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas noches.